Ricky, ¿estás para romper el hielo? Y Julio, estoy para transformarlo. Eh, Hay una pregunta que te dedicas a la moda en gran parte, ¿no? Que siempre tuve es que y tengo alguien que me la puede responder, ¿quién dictamina la moda, el diseñador o la gente? Sin duda son tendencias que hay en el mundo, que inclusive dicen que la moda es extremista, y lo es. ¿Por qué? Porque los principales lugares del mundo están climáticamente opuestos a nuestro clima. Entonces es muy común ver que en nuestro verano se usan botas y hay 40 grados y las chicas usan botas, cuando en el verano anterior se usaban sandalias europeos. Pero la gente quiere actualidad pura sin importarle que eso de alguna manera incomode. Confucio decía, me preguntás por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y compro flores para tener algo por qué vivir. Y eso es la moda, no algo por qué vivir. No es un bien de uso, sino es algo que exterioriza la personalidad de cada persona. Ahora, ¿quién lo maneja? Si yo tengo que volverme hace mucho tiempo atrás, era muy gracioso. Cuando yo empecé era Mirta Legrand, hacía un programa que era Almorzando con Mirta Legrand, y un blog que era el de Tienda a los Amigos, una señora que se llamaba Hanke, que hacía un mini desfile y decía que esta temporada se iban a usar tapados 7 octavos color camel. ¿Y por qué decía Hanke de Tienda a los Amigos eso? Porque había importado 6 containers de tapados 7 octavos color camel y eso era todo. Obviamente cuando empieza la gente a viajar, cuando empieza a ver programas de televisión como Style con el Zach Lench, o cuando estaba el programa de Fashion, o el canal de Fashion TV, la gente empieza a ver en tiempo real lo que pasa. Lo que sí es que fue realmente muy extremista en Argentina, donde la gente, en lugar de tener la libertad de utilizar lo que quiere y que mejor lo expresa, como está pasando ahora, en su momento anterior usaban lo que debían ser simplemente para tal vez pertenecer, para ser aceptados, cosas que suenan hasta ridículas. Pero bueno, la moda viene inspirada sin duda de los principales centros de la moda, de diseñadores de vanguardia, y yo rescato muchísimo el diseño de autor, porque cuando tenés esa cantidad de oferta, se privilegia el ADN, ¿no? El ADN que tiene parte de la historia de la marca, del diseñador o de la calidad, y al mismo tiempo la impronta. Es muy fácil reconocer un reloj porque tiene una coronita, un auto porque tiene una estrella, pero vos cuando usás un zapato estás pisando la marca. Y normalmente cuando una mujer pasa, otras dicen, ese es un Sarkani, ni siquiera lo llaman no como un genérico, Sarkani como genérico, y lo reconocen por las líneas, como puede decir eso es un Picasso, o puede decir eso no es un Picasso, es una réplica, bueno, ese no es un Sarkani. Entonces lo reconocen por las líneas, y eso es, digamos, a lo que hemos llegado después de muchísimo tiempo. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Voy a retomar el tema de la moda y de las tendencias y también de cómo fue cambiando con los años, pero quiero recordar tu historia porque me parece muy rica tu historia, de dónde venís. La historia de tus padres y de tus abuelos es muy rica, ¿no? Eh, Sabes que cuando uno lo cuenta, a otras personas lo pueden emocionar. Cuando uno lo vivió en un tema sanguíneo, es algo que a uno lo fortalece, lo hace sentir distinto. La historia familiar, si me tengo que remontar a mi bisabuelo, nacieron en Hungría, uno de los lugares más lindos del mundo. Si tuviéramos el globo terráqueo y decimos, ¿cuándo, en ese momento de qué? Europa. ¿Y qué es lo que está en el centro de Europa? Hungría, lugar de cuna de diseñadores, de artistas. Mi bisabuelo Zapatero, mi abuelo Zapatero nacieron en una familia de origen judío. De hecho, el Imperio Austrohúngaro se separa. El apellido de mis padres era Neubart y se cambiaron a Sarkani, que significa dragón, por alguna razón. Y la gente que se quedó en Hungría cambió su apellido. Sabo, que es un apellido común húngaro, significa sastre. La gente se ponía Sabo. Y entonces mi bisabuelo hacía zapatos, mi abuelo hacía zapatos, mi padre hacía zapatos, le hacía zapatos a Sasa Gabor, una especie de Marilyn Monroe europea. Y la verdad que tuvieron esa vida mágica hasta que se enteraron por, por comentarios que se estaba gestando una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y no sabían qué pasaba y por qué, pero después se enteraron que había un país que quería
conquistar el mundo. Pero no solamente conquistar el mundo, quería mejorar la raza de la gente. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer para tener la raza más pura era exterminar a todos los judíos. Mi madre cuenta que escuchaban gente cantando, matar a los judíos en la calle, y decía, pero esto no va a pasar. Luego se enteraron que los alemanes habían conquistado Polonia y luego que estaban invadiendo Hungría. Y cuando invadieron Hungría, simplemente por ser de un origen judío, lo llevaron. A mi madre la llevaron a un campo de concentración, Auschwitz conocido. Mi madre cuenta que tuvo la posibilidad de escaparse o de ser salvada por un militar que cuando estaba en el tren y la estaban llevando, la nombraron para que se bajara del tren, pero ella quería acompañar y cuidar a su hermana. Hedy se llamaba, que tenía 15 años. Cuando llegan a Auschwitz los ponen en 2 filas, uno a la izquierda, uno a la derecha, y se despide de quien sería hoy mi tía, de su hermana. Y entonces al tiempo pregunta, ¿dónde está mi hermana? Y que entre risas le dicen, ahí está su hermana, y le muestran una chimenea donde salía humo. Mi padre no tuvo una suerte diversa, lo estaban llevando a un campo de exterminio, descalzo en la nieve, y se arrojó por un barranco. Dispararon y no lo mataron. Una familia de origen católico lo escondió en su casa, con el riesgo de que otro lo delate y los maten, a mi padre y a toda la familia. Luego llega la liberación de Europa. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Inglaterra, Francia. Quería, antes de llegar a ese momento, hay 2 imágenes que, recorriendo un poco tu historia, me impactaron. Una tiene que ver con tu madre abriendo la ducha y dudando qué podía pasar. ¿Cómo era esa historia? Mi madre comentaba que, primero, que un día pasa frente a un vidrio y dice, esa persona la conozco, se fija y era el reflejo de ella, totalmente pelada y mucho más delgada. Tomaban agua si había un charquito en la tierra y se agachaban y tomaban agua esperando que fuera agua. Mi madre vivió esa realidad que yo personalmente no puedo imaginar cómo una persona puede terminar y salir sin tener ningún rencor, nada especial. Y me preguntabas de mi madre, perdón. Hay una escena que vos contás que tiene que ver con el que abría la ducha, no sé. Sí, perdón. Y mi padre contaba que cuando se iban a duchar, esperaban que de la ducha saliera agua, pero tranquilamente podía salir y ellos sabían gas y ahí terminaba su vida. Y mi madre cuenta siempre que ella trataba de hacer que sus compañeros pongan fuerza y pongan ganas, porque esto de alguna manera tenía que tener una solución y tenían que salir y tenían que avanzar. También cuenta mi madre que pudo mirarle a los ojos a una persona que conocemos por nombre que llamaba Mengele, uno de los grandes exterminadores del nazismo. Y lo tuvo enfrente. Lo tuvo enfrente, y es más, cuenta el cinismo que tenía cuando decían que esta comida no se podía comer porque le daban un revuelto de algo que no sabían qué era, y entonces decía, yo mañana me ocupo inmediatamente de que a esta gente le den comida buena, y seguía, escuchaba las risas. Y bueno, vivió eso que al contarlo uno, o yo personalmente, se angustia, decís, ¿cómo puede haber pasado esto? Bueno, como te decía, llegó el ejército liberador por varios frentes, y llega para liberar Hungría el ejército ruso. Mi padre se alista en el ejército ruso haciéndose pasar por médico, y contaba que el trabajo que tenía él era obviamente el de salvar la vida a la gente que estaba herida, probablemente por esquirlas de una mina de balas. Y la forma que tenía en las extremidades, o si alguien estaba herido, evitando que se gangrene, o si ya estaba en estado deteriorado, era amputarle el miembro. Por eso es que había tanta gente inválida después de la guerra. Y la forma era, mi padre tenía que agarrar muy fuerte la pierna cuando el cirujano le cortaba el miembro. Y contaba que muchísimas veces no había anestesia, pero lo tenían que salvar. Y también tuvo que vivir eso. Y uno se remonta a eso, pero eso es gritos, eso es tremendo. Sin embargo, se siguió avanzando, y finalmente, después de muchísimas cosas más, yo tuve la suerte de poder escuchar esta historia no correlatada por mi madre, sino cuando vino la gente de Steven Spielberg para hacer la lista de Schindler, le hicieron una nota de 3 horas a mi padre y una grabación de 3 horas a mi madre.
Yo te aseguro que es imposible de escuchar en un solo momento, es imposible de pensar que eso pudo haber sido real. O sea, parte de esos relatos se usó para hacer la lista de Schindler Sí, de Spielberg en la película que retrata en los campos de concentración, ¿no? El de Auschwitz, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo cuenta y lo cuenta con una sonrisa. Mi madre siempre sonriente contando esto que vivió. Y uno piensa, ahí termina todo. Y cuando está liberado Hungría por el ejército ruso, la fábrica que era de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi padre dejó de ser de ellos, pasó a ser del Estado, porque el comunismo no permitía la actividad privada. Y entonces empezaron a vivir ciertas experiencias que no conocían. Mi padre siempre contaba que había un inspector en cada manzana, que tenía que ver quién se reunía con otras personas, si alguien salía a la noche, revisaban la basura. ¿Y qué revisaban en la basura? Que no hubiera restos de pollo, porque si había restos de pollo, alguien estaba haciendo algo muy malo porque no debería tener plata suficiente para comprar pollo y había que investigar. Y mi padre me deja otra enseñanza, que llega un plebiscito para votar a favor o en contra del Partido Comunista. Pero para votar en contra había que ir a una sala aparte a buscar la boleta. Y él votó en contra y esa misma noche lo fueron a buscar. Y esa misma noche se escaparon en un bote de remos que cruzaba Checoslovaquia con mi madre embarazada de 8 meses, de quien hoy es mi hermana Hedy. En Checoslovaquia son detenidos. Cuando son detenidos, mi madre empieza a tener contracciones, con lo cual lo liberan a mi padre para que atienda a mi madre, cruzan a Austria y en Salzburgo nace mi hermana, que se llama Hedy como la hermana de mi mamá. Mi hermana está bautizada en el Domo de Salzburgo. De ahí llegan a Génova y 2 países le conceden asilo político, uno Australia y uno es Argentina, el otro es Argentina. Vienen a Argentina porque el primer barco salía para Argentina. Y siempre contaba mi padre y mi madre que aprendieron con el diccionario a decir 2 cosas. Mi madre decía 1/4 de sémola, por favor, que era lo que iba a necesitar para comprarle comida a Hedy. Y mi padre aprendió a decir, tenga la bondad de darme fuego. Y llegaron a Argentina sin conocer el idioma, sin conocer la cultura. Hoy uno piensa el desarraigo, pero tenemos montón, la tecnología nos brinda tener una cercanía que ellos no tenían. Si quería saber lo que estaba pasando en sus familiares en Hungría, tenía que escribir una carta, esperar 3 meses que llegue, si llegaba y se nos extrañaba, para que la leyeran y nuevamente la respondieran y esperar otros 3 meses, si no se extrañaba, para saber lo que estaba pasando. No conocían el idioma, no conocían la cultura, pero inmediatamente estaba muy bienvenido en Argentina el inmigrante europeo que traía un oficio, que traía un arte, que traía algo especial. Y la primera persona que le da trabajo a mi padre en una fábrica de zapatos es un señor de origen alemán. Él podía hablar porque hablaba alemán. Y es el que le da trabajo, su primer trabajo. ¿Volviste alguna vez a Hungría? Fui 2 veces a Hungría. A mi padre lo invitaron a los tantos años de egresado del colegio y dijo que no quería porque le daban asco los húngaros. Los húngaros fueron un pueblo que a la comunidad judía no la defendió, sino que directamente la entregó. Yo no tuve educación religiosa. Yo podría decir que soy de formación simplemente ateo. Tengo en mis raíces la sangre de mis padres y sus sentimientos. Y la verdad es que seguramente ellos no habrán querido que nadie, por un tema tan controversial y tan sano, pero al mismo tiempo tan hermoso como una religión, pueda pasar todo lo que pasaron ellos. Argentina los recibió de una manera maravillosa. Mi padre pudo empezar a trabajar acá. Mi padre es de formación escultor y pintor y tiene sus grandes fracasos también, ¿no? Que el primer gran fracaso es haber hecho la primer bota en Argentina. Y le decían todos, no, usted está completamente loco, una mujer nunca va a usar una bota, la bota da reminiscencia militar, la sociedad es machista, esto no es Siberia, no es un clima seco, este es húmedo, una mujer nunca va a usar una bota. Y luego hizo el segundo gran fracaso, que fue la primera sandalia en Argentina. ¿Cómo una mujer va a mostrar los dedos? Sería totalmente agresivo. ¿Y qué hace con eso? Con eso, para poder vivir, se lo vendía a las prostitutas que estaban esperando que lleguen los barcos en
la zona del puerto, detrás de unas columnas, y ellas lo querían porque eran lo que necesitaban como una especie de bien de uso importante. Pero obviamente no era lo que él quería, y entonces se tuvo que alinear al gusto del dueño de la zapatería, que era su cliente. Entonces hacía mocasines negros y marrones y zapatos con tacos. Si se pudiera pensar en algo maravilloso, le ponía un taco carretel. Si pensaba algo especial, lo hacía como si fuera una vincha y entonces era un mocasín, pero un zapato mocasín. Pero no salía de eso, negro, marrón y azul. Mi padre siempre tuvo la necesidad de mostrar arte, de mostrar algo distinto. ¿Vos? ¿Cuándo venís vos? Sí, nací en 1960. Ya de chiquitito me contaban que jugaba con los pedacitos de cartulina en el living de casa, donde mi padre hacía los diseños y hacía zapatitos en miniatura con los pedacitos de cartulina. Luego, cuando mi padre empezó a ir a la fábrica, llevarme a la fábrica, clavaba clavitos en las mesitas de madera de los artesanos. Luego me quedaba al lado de cada artesano. Al lado de cada artesano había un artesanito, que era... Ahora, ¿vos te dedicaste a otra cosa en la niñez o adolescencia que tenía que ver con el ajedrez? Cuando tuve 4 años, me agarró una de esas enfermedades escarlatina, rubiola, era cuarentena. ¿Qué hacemos con este chico? Y entonces me enseñaron a jugar al ajedrez. Y salí bueno al ajedrez. ¿Eso llegaste a un nivel? Llegué a un nivel bien alto. No había en ese momento campeonato juvenil argentino, pero era de los mejores jugadores que había en ese momento. A los 14 años le gané al campeón metropolitano y tuve ciertas fuerzas. A los 8 años ya le ganaba a mi papá y a los amigos de mi papá. Era muy común que los inmigrantes europeos se junten a jugar al ajedrez o a las cartas o al rugby. Bueno, y yo jugaba al ajedrez. El ajedrez es algo que me marcó la vida. Uno piensa para bien, tal vez en algunos casos, más para mal que para bien. ¿Por qué? El ajedrez te da ciertas normas que están muy bien. Se juega en un tablero de 64 casilleros, 32 blancas, 32 negros. Los 2 jugadores tienen 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una reina y 8 peones. Hay piezas blancas y piezas negras. Mueve el blanco. Y esto lo sabemos. Esto tiene que ser así. Son las reglas que uno tiene que aceptar. Luego de eso, sabemos que, imaginemos que yo juego con las piezas blancas, que yo voy a hacer una jugada. Para eso puedo previamente estudiar a mi contrincante y saber sus partidas y analizar a ver qué es lo que se siente más cómodo, menos cómodo, cómo se manifiesta. Y yo hago una jugada y ya tengo que pensar que ante ese estímulo me va a responder con toda la variedad, toda la gama de jugadas que tiene. Algunas las descarto porque son ridículas, serían pérdidas de tiempo, pero digamos, si uno empieza a atacar el centro, el otro empieza a defender el centro. Y entonces yo voy previendo 5 o 10 respuestas. Ante esa respuesta ya empiezo a pensar qué le voy a responder y así me voy pasando en estadios posteriores para ubicarme en cómo me veo dentro de 10 jugadas, cómo me veo desde un tiempo. Y ese cálculo binario es maravilloso para el ajedrez, es muy bueno para los negocios, pero uno termina haciéndolo en su vida privada. Entonces, cuando llegue el momento de decir, bueno, vamos a salir, voy a invitar a esta chica a salir, si me dice que sí, le digo tal cosa, si me dice que no, tengo que decir esto. Y entonces y uno no termina de vivir, no termina de pensar, porque solamente empezar a pensar telarañas, que si terminara ahí sería fantástico, pero terminás diciendo y entonces voy a pedir una Coca-Cola, no, porque ella cuando pide Coca-Cola, y entonces son cosas donde uno deja la vida y empieza a simplemente hacer cálculos estratégicos y en base a también estadísticas. Ahora la pregunta es, ¿el ajedrez sirve para que un obsesivo ordene todo eso en esos cálculos? ¿O el ajedrez te da esos cálculos para volverte obsesivo, digamos? Bueno, las dos cosas sin duda. Yo soy obsesivo, soy ansioso y el ajedrez me lo potenció. Y la verdad es que hay un tema más que es tremendo con el ajedrez cuando uno empieza a jugar ya por el orgullo, por el honor, por la pasión y por todo, que es que nadie me gana. Nadie me gana. Yo perdí. Porque la jugada que me hizo el contrincante con la que me ganó, yo la debía haber previsto. Claro. ¿Cómo pude haber hecho esto? Entonces pasan noches sin dormir cuestionándose por qué uno perdió y por qué uno no pudo haber previsto la jugada esa. No es como un partido de tenis que el otro se levantó mejor, que la pelota pegó en el fleje y pegó en la línea, que ese día él estaba inspirado. No, yo tenía que haberme dado cuenta. Y entonces era
tal vez un buen ganador, pero el peor perdedor de la historia, sin dudas, ¿no? ¿Tenés el récord de agarrarte a trompadas por haber perdido? No sé si es un récord, pero es una anécdota increíble porque no entiendo cómo pudo haber pasado, pero recuerdo el momento como si fuera hoy. Cuando llegas a las finales de un torneo, tiene un tablero separado para cada persona y la gente alrededor mirando las partidas como gambito de dama. Claro. Pero durante el principio del torneo, de las eliminatorias, son mesas largas con un tablero al lado de otro y se van jugando. Y estaba en el medio de una fila de 8 tableros jugando contra un señor que se llama Horacio García, campeón metropolitano. Y la verdad que jugó mucho mejor que yo, me tenía maniatado, me tenía abrazado, y donde yo miraba y decía, si juego esto no sirve, y si voy para este lado no sirve, y si juego esto no sirve. Y estaba totalmente impotente de ver qué jugaba y me empezó a gastar. Gastar sería agarrar un peón y golpearlo, tiqui, 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 que ese sonido no es nada, pero cuando estás así sentís como que te están martillando en el medio de la cabeza. Empezó a mirar por arriba de mi hombro contento de que me estaba ganando, era así, como si hubiera alguien que le está diciendo así, no había nadie, ¿no? Y miraba así todo feliz, y con la pierna empezar a hacer este movimiento que parece nada, pero cuando vos lo sentís en ese momento con la mesa es un terremoto, ¿no? Y entonces no sé si jugar, y le metí un cross de izquierda tremendo en el medio de la boca. No me preguntes por qué, era mucho más grande que yo, con lo cual se levantó y me quiso agarrar, pero empezamos a dar vueltas alrededor de 10 mesas, parecía Benny Hill, el show de Benny Hill, hasta que finalmente pude dar una vuelta, agarrar la salida que el Club Argentino de Jerez es en Paraguay 1858, cazar, ¿cómo se llama? Paraguay, ir hasta Callao, correr por Callao Santa Fe, subirme a un colectivo y volverme a casa. ¿Qué edad tenías ahí? Estuve suspendido, debo tener 15 años. Cuando firmaba y perdía, primero, cuando perdía, lo normal era, esto que estoy contando es una barbaridad total, ¿no? Se juega por tiempo. Vos me ganás porque yo abandono, porque me das mate o porque se me acaban las 2 horas. Yo jugaba rápido, había consumido media hora y me veía perdido. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Lo que hacía yo. Me levantaba, me iba como si me iba al baño, salía por Paraguay, agarraba Callao, llegaba a Santa Fe, me tomaba el colectivo y me iba. La otra persona tenía que esperar 1 hora y media que termine para que venga el juez y diga ha ganado por tiempo. Si llegaba a tener que firmar, no recuerdo haber firmado Sarcani. Podía poner la puta que te parió, ¿no? Las cosas que podía llegar a poner, y también las tremendas trampas que podía existir, que eran, o sea, no se te podía caer la cara de vergüenza. Es que menos mal que dejaste. Es trágico, sí. Cuando una persona tiene poco tiempo en el reloj, no está obligado a anotar las jugadas. Y el que anota las jugadas es el que tiene mucho tiempo. Entonces, cuando la otra persona se queda con 5 minutos, ya no tiene que anotar nada. ¿Y qué llegaba a hacer yo? Anotaba la jugada 2 veces en el casillo. La 30 la anotaba 2 veces. Y él tiene 2 horas para hacer 40 jugadas. Entonces llegamos a la jugada 40 y yo ponía la jugada 40 y daba vuelta la planilla porque ya estábamos en la 41, a lo cual la otra persona se relajaba y se ponía a pensar después del apuro de tiempo. Y cuando se ponía a pensar, caía su aguja, yo llamaba a referee y decía, perdió. No, ¿cómo perdí? Estamos en la 42. No, porque en la 32 me equivoqué y anoté 2 veces, ¿no? Una cosa de, no puede estar haciendo esto. Y ese era yo. Contame qué estudias, porque digo, ahí decidís para dónde va tu vida y qué carrera has sido, ¿no? Bueno, lo que hice fue lo que hacíamos en ese momento, lo que nos mandaban a hacer en ese momento. Nos hacían un test de orientación vocacional. Claro. Y me decían que yo debía ser ingeniero. Y ese test de orientación vocacional te dice tal vez lo que vos sos más apto para hacer, pero no lo que te da más felicidad. Fui a ingeniería, Paseo Colón 850 un año, cursé un año y eso no era para mí. Me sentía totalmente incómodo, era un cuadrado, no era para mí. Yo venía de lo de mi padre, que mi padre me repetía una frase que es la definición de lo que es un diseñador. Ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Y acá no era en ingeniería, es el teorema de Pitágoras, en el pizarrón. Y entonces abandoné y me anoté en Ciencias Económicas y cursé el CBU. Y para mí era muy sencillo, el profesor escribía logaritmo de 30
Y yo le decía resultado. Y se da vuelta, ¿y cómo sabe? Y porque es el logaritmo de 3 más el logaritmo de 10. ¿Y cómo sabe? Porque yo me lo sabía de memoria, los logaritmos de el ajedrez más ingeniería. Y me resultó muy fácil, pero tuve un momento, se podría decir, mágico. Tuve la primera clase de marketing y entró un profesor que se llamaba Valentín Tamagnini y dijo: el éxito, el fracaso de una actividad comercial son las 4 P de un historiador que se llamaba McCarthy: precio, producto, promoción y plazo. Un buen precio, con un buen producto, con un buen precio, una buena promoción, un buen canal de distribución es la clave del éxito. Y empecé a trabajar sobre eso, a vivir eso, que eso era un cuadrado perfecto. Como cualquier cuadrado, no gira. Y eso había que hacerlo girar. Y la verdad es que también tuvimos unos momentos muy especiales con mi padre, porque yo quería que mi padre haga esos zapatos tan maravillosos que él sabía hacer, pero los comerciantes no nos lo compraban. Tuve la suerte que uno de los dueños de las zapaterías tenía la hija, era muy linda, muy simpática, se vestía muy bien y era muy canchera, entonces yo la convencí de que le iba a hacer 6 pares de zapatos distintos a los convencionales que tenían y se los iba a dar. Ella, si los vendía, me los pagaba y si no, me los devolvía. Ella aceptó. Y durante 6 meses estuve esperando que me llamara para pedirme la reposición. No solamente eso, yo quería que la gente los viera, los otros comerciantes que pasaban delante de la zapatería dijeran: ¿qué es eso? Queremos, y tener una explosión maravillosa. Y esperé cada día, cada hora que me dijera: se vendieron. Vendí 1, vendí 2, para saber quién era que lo había comprado. Y llegó el final de la temporada y dijo: toma, no vendí ninguno. Había tenido hasta vergüenza de exponerlos, no los había mostrado. Entonces encontramos con que no podíamos romper esa cadena y la única forma era vender al público. Y mi padre decía: no, Ricky, estás totalmente equivocado. Es mucho más fácil venderle 1000 pares de zapatos al dueño de la zapatería que un par a una mujer. Ahora, y tiene razón. ¿Cómo te parás frente a un papá con toda la experiencia, con todos los años, con esto del respeto también que vos le veías de lo que hacía, y vos con nuevas ideas, a decirle: para mí es por otro lado? Esto tan hermoso que te cuento despacito eran puteadas en todos los idiomas, ¿no? Era esto que tiene la empresa familiar, que los problemas del trabajo se llevan a la familia y los problemas de la familia se llevan al trabajo. Y era una lucha sin cuartel. Yo seguramente estaba amenazando con no trabajar más si no lo hacíamos. Y le decía a mi padre: tenemos que abrir al público. Y mi padre decía: no, cuando abramos al público, los dueños de las zapaterías van a decir: esto es competencia desleal y no nos van a comprar más zapatos y nos vamos a fundir. No, papá, yo me voy a encargar de explicarles que los que vamos a vender son los zapatos especiales que vos hacés con la punta colorada, el talón amarillo y el taco naranja, y no son los de ellos. Esos no los vamos a hacer. Los de los mocasines marrones los van a seguir comprando. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. No, pero estás loco, ¿eh? Y un día voy a la facultad y me dicen: compren lo de Ricky que vende más barato. Y no sabía qué pasaba. Mi padre había puesto un aviso en el diario Clarín que decía: Ricky Sarkari, el calzado más caro del país, ahora a precio de fábrica, vende al público Kramer 3664. Ahí lo que me surge es que está en el marketing, eras vos, y tu papá te jugó. Me jugó por atrás y le puso mi nombre. Le puso mi nombre, el hijo de puta. Yo no sé si habrá sido una represalia por tanto que le hinché la pelota, o era tomá y bancátela o qué. Pero yo pensaba: hay tantos nombres más lindos que Ricky Sarkari, ¿para qué poner un nombre de fantasía, inventar algo y quedar expuesto? Y el nombre era mi marca, la marca era mi nombre. Y a la mañana siguiente todos los comerciantes llamaron a decir que no querían más zapatos. Es más, los zapatos que tenían y no habían pagado los devolvieron y dijeron: no queremos más zapatos. Entonces yo les dije: no, pero están equivocados. Estos zapatos que ustedes venden muy bien y que mi padre es proveedor de ustedes en los últimos 15 años, van a seguir siendo ustedes y acá no se van a vender. Acá se venden los otros. No, hoy se venden los otros. Mañana van a vender estos también. Usted está atacando el capital más importante que tenemos, que es el cliente, y no lo vamos a permitir. Ese día nos fundíamos. ¿Por qué? Porque de un día para otro no vendimos un solo par. Pero movido por ese aviso, donde caro era bueno. Hoy dices: el zapato más caro no voy ni en pedo, pero el zapato más caro del país a precio de fábrica, y empezaron a venir unas mujeres y nos peleábamos con mi papá y con mi hermana para atenderlas. Por primera vez el usuario y el cliente eran la misma persona. Por ahí podíamos conocer realmente los ojos. Y la gente venía y se maravillaba porque encontraba cosas distintas que antes
solamente era, ¿dónde te compraste esto? No, me lo compré en Europa, me lo compré en Estados Unidos, pero no era normal ver esos zapatos sin talón, que no se deberían usar porque Mirta Legrand decía que había que usar medias, entonces se te descalzaban las primeras sandalias, y le hacíamos un recorrido para mostrar cómo hacían los zapatos y se los hacíamos delante de ellas. Y entonces con el boca a boca, que era lo único que podíamos llegar a tener, empezamos a generar un movimiento, una clientela, y aparte tuvimos la suerte que al lado de la fábrica había una carnicería. Y esa carnicería vendía carne muy buena y muy barata, y entonces había colas y colas de gente en esa carnicería, que era la de donde empezó Coto. Sabíamos que era él porque mi padre, a diferencia del resto de la gente de esa cuadra, tenía teléfono, entonces era el lugar donde la gente decía, si me llaman, me avise, entonces o venían y pedían el teléfono. Y era Coto, que empezó en esa, a 20 metros de donde trabajábamos, y una escuela que había cerquita. Y así empezamos. Luego tuvimos la primera experiencia en televisión, un programa que se llamaba Utilísima, con 2 modelos que empezaron a hablar, que eran Patricia Miki y Ventura Furtado, y decían Utilísimas tarde, y empezamos a mostrar los zapatos. Y no querían los mocasines, querían nuestros zapatos. Entonces mostraban nuestros zapatos. Luego una generación donde la moda se empieza a poner de moda, y aparece Claudia Schiffer, y aparece Valeria Massa, y aparece Cindy Crawford, y empiezan a conocer que Gianfranco Ferré es gordo, que Karl Lagerfeld tiene lentes grandes, empiezan los programas de moda, y la moda se pone de moda. Y las mujeres, en vez de tal vez ver un programa de almuerzos, empieza a ver programas de moda, y empieza a interactuar con esto que es tan maravilloso, que es la forma de expresión que tiene uno. ¿Dónde llegás a pegar el salto a que esa marca sea una marca conocida con algún hecho puntual? ¿Fue la cadena esta que contás? ¿O encontrás un antes y un después? Yo siempre me hago esa pregunta, y la verdad es que si yo en algún momento dije, este fue el momento, estaría equivocado, porque no me imagino lo que pudo haber llegado. Nuestro sueño al principio era cuándo vamos a tener un local a la calle, y esto sería maravilloso. Cuando tuvimos el primer local, ¿cuándo será que una franquicia en el interior del país? Algo impensado. ¿Cuándo podemos venderle al exterior? Pero empezó a venir una infinidad de gente con muchas anécdotas. O sea, apareció Raisa Gorbachev un día que quería comprar zapatos de los que hacíamos nosotros. Apareció Montserrat Alcázar, que llegó con seguridad y dijo, quiero botas en 40. Entonces cuando le empezamos a mostrar las botas, dice, no, botas en 40, todas. Y se llevó todas las botas que había en la empresa en 40. Él no iba a estar eligiendo las botas. Y un montón de anécdotas que fueron pasando. En ese momento hacíamos zapatos para novias, y yo tenía que ser un poco el psicólogo que trataba de lograr que las dos suegras, las dos madres de los novios, no tengan el mismo zapato, el mismo modelo, sin decirle, mira que lo tiene la otra. Y algo que yo extraño mucho, que es el tema personal, el tema del trato. La moda se puso de moda. Antes nadie le importaba quién era el dueño de mocasines Guido o de Guante, pero los diseñadores empezaron a ser conocidos. Yo te juro que yo no nací para ser conocido. A mí me encantaba, por eso es que la primer pelea con el nombre. ¿Crees que fuiste mejor vendedor o mejor diseñador? Mi especialidad es el marketing, es el tratar de interpretar las necesidades de la gente y luego de comunicarlas para llamar la atención. Antes, para ser un zapatero simplemente había que hacer zapatos. Hoy hay que ser inclusive comunicador. Antes mi competencia era simplemente otra zapatería, otro fabricante de zapatos. Hoy un canal de información, un tuitero, una persona que tiene un canal de streaming. Hoy competís mano a mano con ellos porque tenés que llamar la atención con lo que haces y tenés que contar una historia atrás de eso. Obviamente que los zapatos no te pueden defraudar en cuanto a calidad, a diseño, a innovación. Antes podíamos darnos el lujo de eventualmente copiar un zapato que vimos en Milán. Hoy eso no puede ser. Y es mucho más rico trabajar con la cabeza, utilizar el único músculo que tenemos, que es totalmente libre. Hay limitaciones al momento de financiarse, limitaciones de acopiar material, de conseguir mano de obra, pero no hay ninguna limitación al momento de cerrar los ojos, soñar, imaginar y crear. Walt Disney decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Lo que no decía Walt Disney es que para hacerlo hace falta mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación y lo que llaman fracasos. Y hay 2 palabras que no entiendo. Uno es fracaso y otro es éxito. Fracaso no es no tener el resultado que esperaba. Fracaso es no haberlo intentado. Es mucho más fácil volver de un error que de la ignorancia. ¿Cuál fue tu fracaso más grande?
Es que del fracaso más grande salió el conocimiento más importante. Entonces yo tengo que volver para atrás y decir, mirá lo que era. Tenemos casos maravillosos de anécdotas que son muy largas en cuanto a desarrollo, donde encontramos lo limitados y estúpidos que éramos. Mi padre viajó a una feria, hacíamos un zapato que se hacía en acrílico, y lo hicimos durante muchos años. La base de acrílico era la base 3086. Mi padre va a la feria de Bolonia y le digo, papá, un momentito, pedíle en madera. La fábrica se llamaba CMC Plastic y hacía bases de acrílico y de madera. Pedíle en madera. ¿Cómo en madera? En madera. Y lo que era de acrílico, fortuitamente habíamos conocido un diseñador que se llamaba Isaac Mizrahi en Nueva York, que nos dijo, se viene una leopardomanía. El que no usa leopardo es un gil. Bote de leopardo, zambrano de leopardo, tapado de leopardo, cinturón, todo leopardo. Y yo le dije, qué suerte que tenés. Porque vos vas al invierno, yo voy al verano. Una bota de leopardo es un baño sauna. Y me mira sin entenderme y dice, pero hace hojotas de leopardo. Algo tan sencillo no estaba dentro de mi mente. Entonces hacemos la base esa de acrílico en madera y le ponemos una tira de leopardo. Y eso iba a ser un éxito asegurado para el próximo verano. Mi padre va, llegan con cargamento de bases y el despachante de aduanas dice, tenemos que ver la posición arancelaria y nos trae una. Y cuando trae una cosa baja así, lo más parecido a un ataúd. Esto es un error. Esto no es la base que queríamos. Llamamos a Italia, hay un error. Yo pensaba, uy, ahora tenemos que reexportar y traer. Y hasta que finalmente llama y dice, es lo correcto. Es el pedido que hizo su padre. ¿Cómo el pedido que hizo mi padre? Sí, fíjese, el pedido. 3068. No, 3086. No, él escribió 3068. Era papel carbónico, uno para el vendedor, uno para la fábrica, uno para nosotros. Papá, ¿compraste el 3068? No, compré el 3086. No, fíjate, lo único que tenía que hacer es esos 4 números y en ese orden, nada más que eso. Y esto que te cuento así era siempre el mismo pelotudo, lo único que sabes hacer, déjame ver para qué lo hiciste. Y finalmente nos entregan las bases. Y las bases las ponemos en la fábrica de forma que hagan un caminito. Las cajas hagan un caminito para poder entrar a la fábrica. Y pasábamos por eso y entonces yo decía, ya sé lo que vamos a hacer ahora con las bases. ¿En serio qué vas a hacer? Asado vamos a hacer. Claro, así lo usamos y se va gastando y aparte nos sacamos esto encima. Un día entra la novia de Horacio Cava, que en ese momento era booker de Dotto y tenía unas sandalias de Dr. Scholl, las bajitas. Y la tirita, que normalmente es color beige, era plateada. Y eso de Dr. Scholl. Pero son plateadas. Sí, plateadas. ¿Y por qué son plateadas? Porque las pinté de plateado. Me dice, mira vos, se fue. Agarramos la base, pongámosle una tira de animal print, Simel Leopardo, y de moda estaba una hebilla de Carey que hacía Prada, y ya que está jugado por juego le ponemos la hebilla de Carey. El zapato ese se llamó DS, en honor a su mentor que era el Dr. Scholl, que fue el que sin saberlo nos inspiró a hacer el zapato. Y fue el zapato más vendido en la historia de la empresa. Ahora, lo que uno se pone a pensar es que de ese error había que ponerse a pensar y decir, ¿qué hacemos con esto? Y encontrar la solución para esto. Cuando Sofía fue a estudiar al St. Martin College of Arts en Londres, su primer clase fue hagan algo de la nada. Y a cada uno tenía un papel y un lápiz. Y Sofía contaba que algunos hacían un dibujo de la clase en perspectiva. Otros se hacían un autorretrato, otros se hacían un retrato de la profesora, otros se hacían un bollo de papel y le clavaban el lápiz y hacían un satélite. Pero era hacer algo de la nada, encontrar algo. Y nosotros teníamos ahí la clave del éxito de la nueva temporada, porque éramos tan obtusos en pensar, repitamos lo que hacíamos en acrílico pero en madera. ¿Por qué no pensamos en hacer algo distinto? Y lo teníamos encima, y en vez de usarlo empezamos a ampliar. Entonces, eso te da eso que se podría llamar fue un fracaso, te da una enseñanza que te dice que hay que usar la cabeza, hay que pensar. Y tenés esto y tenés que hacer algo con esto. Obviamente necesitamos, cuando uno es joven, la fortaleza y el saber que tiene que relajarse, tiene que sentarse, tiene que meditar y tiene que encontrar una solución si la hay, o el menor perjuicio. Entonces, los grandes éxitos que tuvimos fueron de la mano de cosas que no buscamos. Hay una anécdota también que habla un poco de hasta dónde llegó, que fue un llamado que no atendés de un tal lío. ¿Cómo fue eso? Ay Dios, eso fue increíble. Vamos con toda la familia a Ibiza y el lugar de moda se llamaba Blue Marlin.
obviamente imposible entrar, con lo cual lo que hicimos fue ir a cenar con mis 4 hijas y con Graciela. Y cuando terminamos de cenar ya estábamos adentro, con lo cual nos quedamos bailando un ratito y nos sacamos una foto y la subimos a redes sociales. A la mañana me despierta Sofi diciendo, papá, nos reposteó Blue Marlin, qué linda familia, estábamos todos sonriendo. Y entonces nos reposteó, qué bárbaro. Yo soy un tipo jodón y me encanta hacer bromas con mis amigos, entonces ya veníamos de un cuñado que era presidente de Disco que había ido a inaugurar una sucursal del supermercado en una provincia y lo esperaban unos chicos, decían como si fueran gente de radio y le decía, ustedes eligieron el lugar para enclavar esta sucursal en la calle Falucho y Las Heras porque es la esquina emblemática. Sí, obviamente, nunca existieron esas calles ni nada. Y o sea, fue un tema que se viralizó y él quedó totalmente en ridículo. Y salió esa foto, para que tengas una idea, la siguiente es de Ronaldo, la siguiente foto que postea Blue Marlin. Y estoy manejando y me llega un mensaje que dice, hola Ricky, soy Leo, a mi mujer le gustan tus zapatos y a la mujer de Luis también. Podríamos hablar ¿qué opinás si abrimos un local en Barcelona? Y la foto de Leo con toda la familia. A lo cual lo leo, lo releo y le respondo, discúlpame, estoy manejando. Le muestro a los chicos, dice, mirá esto, pero contestale. Es mentira. Esto No es es Messi. No, esto es una consecuencia del posteo de Blue Marlin con alguien que nos está haciendo una broma. Yo voy a llamar y voy a salir en una radio muy graciosa y me van a estar haciendo la broma de mi vida. Hola Ricky, ¿cómo te va, mi mujer? Es totalmente imposible, totalmente imposible. Pasan 15 días y llega otro llamado, el mismo teléfono, con la foto familiar. Hola Ricky, disculpa la insistencia, soy Leo, pero a mi mujer le gustan mis zapatos, a la mujer de Luis también. ¿Qué opinás si haríamos una zapatería donde te puedo llamar? A lo cual me entraron ciertas dudas. Yo soy muy amigo de un amigo de Leo. Con lo cual, si Leo me hubiese querido contactar, lo hubiese hecho por intermedio de él. Y él no sabía nada. Tampoco lo quería poner expuesto, preguntándole si realmente podía ser. Con lo cual lo llamé a Carlitos Tevez. Y digo, Carlitos, me está pasando esto. Me están mandando este mensaje de este teléfono, me dice tal cosa, le hago los screenshots, fíjate esto, este es el teléfono de Leo. Me dice, déjame que te averiguo. Entonces, enano, porque él me dice enano. Yo te averiguo, enano. Me dice, no, el teléfono de Leo es este. Era una joda, olvídate. Pasa el tiempo. Un día estoy en la oficina, miro un posteo de una bota, a Antonella Rocuso 88, que así su Instagram le gusta, a la mujer de Luis también. Sofía Balbi le gusta. Al próximo posteo, Antonella Rocuso le gusta, Sofía Balbi le gusta. Para esto yo ya había, cuando me hice eso, digo, la verdad no eran, pero valió la pena haber pensado que fueran. Voy a llamar, llamo. Hola, esperando me atiende Leo. Antonella, al fin nos llamaste. Sí, claro, el teléfono no era de Leo, era de Antonella. Otra falta de lucidez mía de pensar por qué era. Porque claro, escribía él, pero el teléfono de Antonella. Bueno, ajedrez binario. Sí, totalmente. Estas cosas que nos da que esto tiene que ser así porque es así. No puede ser así porque tiene que ser así. Y aparte, entonces, contame. No, porque queremos poner un local y no sé qué. Bueno, sí, me interesa mucho. Hagamos una cosa, empiecen a ver locales. Me gustaría que fuera en cierta zona, que es la zona del Born, una zona más como si fuera Palermo, en primer momento. Sí, vamos a ver, porque se ocurrió que sería muy bueno en Paseo de Gracia. No, pero Paseo de Gracia es un lugar muy caro, empezando a estar al lado de las primeras marcas del mundo. ¿Por qué no vamos? No, dejarnos ver. Y un día me suena el teléfono, los 2 días, sí, alquilamos el local. No habíamos hablado de nada. ¿Cómo el que? Sí, porque si no, era un local que justo salió la posibilidad y entonces si no lo tomábamos ahora, bueno, voy para allá. Local alquilado. Cuando llego era el Banco Barclays, la sucursal del Banco Barclays, que habían alquilado a la esquina de Rosa Clara, que es una diseñadora de vestido de novia. No es el local que hubiese elegido yo, pero estamos de la mano de Antonella y de Sofía. Viajé para ahí, me recibieron con un asado en la casa de Luis,
compartimos un asado. Esto es más o menos como que de golpe se abriera el cielo y Dios salga y diga vos. Y vos decís, ¿quién? Vos. Y, mirá al lado, no, vos, el petizo que está de negro. Sí, sos vos. No puede estar pasando esto. Viajé. Pará, ¿ahí lo ves a Messi por primera vez? Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Hay que tener en cuenta algo, porque hoy lo vemos a Leo y es maravilloso verlo feliz, contento, volcado a la gente. En ese momento el Messi que yo conocí era mucho más retraído, mucho más cuidado, mucho más blindado. Tal vez el momento especial, tal vez su vida, tal vez los chicos muy chicos, una familia muy cerrada. El trato fue de respeto ilimitado y Antonella y Sofía muy entusiasmados con el proyecto. Y la verdad que habla maravillas tanto de Luis como de Leo, que las inviten a las mujeres y las apoyen a hacer un desarrollo que uno dice, no, mi amor, ¿para qué te vas a meter en esto? Después te falta la vendedora, tiene que haber un tema de ¿cómo se llama?, de permisos, el local. No tiene sentido, ¿para qué vas a estar haciendo esto? Pero que digas, no, querés hacer algo que te guste, hacelo. Antonella ya tenía nuestros zapatos por intermedio de mi amigo, con lo cual estaba muy acostumbrada a ir a la cancha y que las amigas le digan, ¿de dónde son tus zapatos? ¿De dónde, señora, en Argentina? Y finalmente ella dijo, esta es la mía, vamos a traer la marca. Y fue algo que tuve el privilegio de haberlo vivido en mi vida, ¿no? Porque uno se cuestiona todo lo que no está bien, o todo lo que piensa que no debería ser, o dice, no, ¿por qué me pudo haber pasado esto? Pero ¿quién estuvo en esa inauguración? Para dar un poco de contexto a la locura que significa eso. Estaban todos los jugadores del Barcelona, que ahí los conocí, Rakitic, Ter Stegen, Neymar, los familiares de Neymar, artistas de España, influencers de España, estaban todos. Y fue un evento totalmente cerrado, solamente se podía salir y sacarse una foto y adentro no podía haber fotos. Cuando estuve con ellos, una de las alternativas era que Antonella y Sofía fueran las modelos, que es algo que no prosperó, pero era una idea que teníamos. Pero fueron momentos únicos para ser vividos. Luego, tanto Antonella como Sofía quedaron embarazadas y tuvieron el 50% más de hijos que tenían. O sea, tenían 2, uno más son 3 y tenían que ocuparse de otras cosas. Y por otro lado, yo hablaba con el psicólogo porque yo estaba empecinado en que esto fuera un caso testigo único en el mundo, exitoso, con un crecimiento ilimitado. Y mi psicólogo me decía, pero Ricky, Antonella y Sofía quieren tener una zapatería, no están interesadas en un desarrollo mundial de la marca y un crecimiento. Ellas solo quieren tener una zapatería. Y la verdad que fue muy bueno, fue increíble todo lo que vivimos cada vez que estuvimos. Con ellas tuve un trato pero maravilloso, pero siempre blindados, porque hay que saber que son las personas probablemente más conocidas del mundo. Yo tengo que pensar que están disfrutando mucho en Argentina y me encanta, pero en el mundo son prisioneros de su fama. Si me quiero relajar, me voy a un barco en alta mar y viene uno nadando y esto les pasa, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Se van a Bangladesh y lo que genera. Y nosotros pudimos contar en familia que pudimos convivir con la elección y con la satisfacción de haber sido en quienes eligieron, porque ella tranquilamente pudo haber llamado a Stefano Gabbana y a Dolce y decir, quiero poner un local y está, o a Versace o quien fuera, y tenía el local, pero llamaron a una marca argentina que también habla bien de ellos. Yo tomaba un rol de, vamos a ser embajadores de los diseños argentinos para llegar al mundo. Y la verdad, experiencias muchísimas. El local estuvo abierto 2 años, que era lo que estaba planeado. Tuvimos ciertas cosas particulares que nos golpearon en el local, como fue un atentado en la Rambla, que fue trágico y los turistas dejaron de ir masivamente por el miedo que puede ser algo. Y luego el levantamiento de la mano de Puigdemont de la independencia del pueblo de Cataluña. Y las marchas eran sobre la avenida Diagonal donde estaba el local. O sea, el local estaba cerrado, muchas marcas, muchas empresas se fueron de país, muchos bancos cerraron en Cataluña. Pero bueno, fue una experiencia única, ¿no?
me pongo a pensar ese momento y uno dice, ¿por qué yo? Porque como te decía, uno se cuestiona todo lo que no sale como uno quisiera. Recién hablabas de tu hija, de Sofía, y me tomo el atrevimiento de preguntarte porque, digo, la pérdida de tu hija la transitaste de una forma que quizás a muchos que pasaron por lo mismo los ayude por ahí a ver las cosas desde otro lugar, que siempre te escuché decir esto, que uno está, la frase, está acostumbrado a perder a los padres, no a los hijos. Y un poco, Sí. ¿qué enseñanza te dejó eso, no? Tengo dos formas de verlo. Y a mí me ayudó muchísimo mi familia. La primera es, ¿por qué? Qué barbaridad, a los 30 años, 31 años tan joven. La otra, tuve el privilegio de compartir 31 años con esa. Si tengo que ir un poquito más para atrás y vuelvo a Sofía, yo no debería estar acá. Mi madre debió haber sido exterminada en Auschwitz, mi padre seguramente no debió haberse salvado de la guerra. Llegaron a Argentina, nací yo acá, me casé con Graciela, queríamos tener un hijo y no se daba el embarazo. Fuimos a ver a varios médicos, todos decían que era imposible. El último era una inminencia y analizó todos los estudios y nos dijo que no íbamos a poder tener hijos de manera natural. Cuando nos estábamos yendo dije, vengan un segundito, sí, si llega a caer embarazada me avisa por un tema estadístico, ¿vio? Y nos fuimos. A los 2 meses estaba embarazada de Sofía, luego vino Josefina, luego vino Clara y luego vino Violeta. Se podría decir mágico. Lo único que cambié es que yo usaba slip y un médico me dijo, no uses slip, usa boxer porque tal vez la temperatura del cuerpo. Y lo único, no tomé ningún remedio ni nada y vinieron los 4 con esto que nos habían dicho que no íbamos a poder tener. Entonces Sofía no debió tampoco haber nacido. Sin embargo, tuve la suerte de poder aprender tanto con ella, haber disfrutado. Fue la primera persona que nos hizo sentir familia, porque hasta ese momento éramos marido y mujer. Fue la primera persona, después mi mujer, de la cual me enamoré. Pude convivir con ella porque ella amaba, igual que yo, todo lo que tiene que ver con la moda, con la creatividad, con toda la expresión que tiene que ver con lo que hace. Ella siempre repetía muchas frases como que hay que hacer de su vida la mejor obra de arte. Ella repetía siempre que sueños tiene muchos, pero expectativas prefiere no tener. Y me dejó una enseñanza inmensa, porque hasta último momento se rió. Y cuando le iban a llevar a hacer un estudio, se escuchaba el grito, decía, papi, no llores, ¿eh? O llamaba a mis amigos y decía, cuida a mi papá y cuida a sus hermanas. Y tenía un sueño que era el de tener un hijo. Y Félix nació 5 días antes de que ella falleciera y tranquilamente eso no debió haber sido por el estado en que tenía, pero sí lo pudo tener en brazos, pudo tener contacto. Y cosas muy especiales, cuando estaban ya entubada, nos piden que nos despidamos. Nos despedimos, pero vuelven Clara, Josefina y Violeta a estar con ella, con Tommy, su marido. Ellas se le iban bajando el pulso. Y entonces le ponen una música que ella le encantaba escuchar, le hacen mimitos, le hablan. Y llega la enfermera desesperada. No sé qué están haciendo, pero síganlo haciendo porque el pulso está normal. Luego comentan que le cayó una lágrima. Y en un momento estamos esperando y vienen caminando los 4. Entonces, ¿qué pasó? Fue hermoso. ¿Pero qué pasó? Papá, fue hermoso. ¿Pero qué es hermoso? Papá, fue hermoso. Yo no sé cómo encontrar algo hermoso dentro de lo que pasó. Es un sentimiento tremendo, desgarrador. Y el desafío que vos me decís, ¿estás listo para romper el hielo? Es transformar. Yo siempre cuento, nosotros en lo que hacemos transformamos un pedazo de cuero, una suela, un taco, una plantilla y una caja en algo que una persona dice, ¡ay, lo quiero, me encanta! Esto es maravilloso. Y transformar el dolor más tremendo que puede sufrir una persona en el recuerdo más hermoso.
Luego en mi vida pasaron ciertas cosas. Yo de mi ateísmo puro, del necesitar 6 escribanos que me pongan un sello para contarme que esto pasa aquí y es verdad, lo primero que te dicen es estate atento a ciertas señales que puede haber. Y yo estuve un mes sin salir del departamento, falleció en Estados Unidos, en Miami. La forma más sencilla de mitigar el tremendo dolor era tirarse por el balcón. Nunca lo iba a hacer, eso es un tema de gente totalmente débil y no era mi caso, gente que se quiere esconder. Pero el dolor es tan grande que uno lo quiere apaciguar de alguna manera. Y estuve un mes, no me afeitaba, comía lo mínimo y los chicos salían. Y un día me dicen, vamos a caminar. Digo, no, sí, pero por favor, salgamos a caminar, te va a hacer bien. No, época de pandemia. Entonces estaban mis cuñados también que habían venido a acompañarnos. Salimos y yo estoy en la calle 63 y Collins. Entonces podíamos haber ido para el lado de Southbridge, la 1, para el lado de Bar Harbor, que es la 100. Bajamos, me pongo el barbijo, un cap, y empiezo a caminar, salimos y caminamos hacia la izquierda. Pudimos haber caminado hacia la derecha. Veo venir 2 personas y uno de los argentinos los reconoce inmediatamente. Un chico de cuero y un señor, que me pareció cara conocida. Pensé que era Franchella. Pero cuando veo que vienen, bajo la cabeza y empiezo a caminar rápido. Y cuando hago unos 20 metros, el señor me grita, Ricky. Digo, sí. Me doy vuelta y viene corriendo. Sí. Mucho gusto, soy Gustavo Yankelevich. La verdad es que recibiste miles de mensajes. Sí. Mío ninguno, no. Yo no estoy acá porque casualidad. A mí me mandaron acá. Yo estoy en la 100. Tengo más de 70 años. Mi hijo, que no me da pelota nunca, me dice que lo acompañe a caminar. Él está en el 80. Lo paso a buscar. Me hace esperar 20 minutos. En todos los casos me voy a la mierda, pero lo esperé. Empezamos a caminar para acá, podíamos caminar para el otro lado. Cuando llegamos acá ya habíamos caminado 6 kilómetros, tengo que caminar 6 kilómetros de vuelta. Debí haber frenado antes de irme y vos ir caminando por ese lado y no cruzarnos. Yo tengo que hablar con vos. Y me encontré con él, me contó en total confidencialidad ciertas cosas que pasaron. Y ahí es cuando empecé a entender que nada se rompe, todo se transforma. Y sabemos muy poco de la vida, ¿no? Leemos la alegoría de la caverna de Platón y decimos, mira vos, sabemos poco del universo, sabemos poco de la vida, sabemos poco del tema espiritual. Pero a mí personalmente me pasaron infinidad de cosas y voy al psicólogo y le digo, si estoy loco, por favor avísame, yo no quiero estar, y quiero estar seguro. Y me pasaron ciertas cosas y contactos especiales que me hicieron entender un sentido distinto de la vida. Volviendo al tema de Sofía, las chicas me hicieron entender que fue un privilegio haber vivido. Si hubiese vivido 30 años más, 60 años, era poco. 100 años, poco. ¿Cuánto es? ¿Y cómo se mide la vida? Se mide en días, se mide en años, se mide en meses, se mide en risas. Yo te aseguro que si lo medimos en momentos de emoción y disfrutar, Sofía fue millonaria en la vida. Y obviamente uno extraña el poder abrazarle y darle un beso. Pero también tuve el tema fortuito de encontrarme con una persona que ella quería ver y no la pudo ver por el tema de la pandemia, que vino a Argentina y me dice, ¿qué querés saber? Vas a tener longevidad. Yo, ¿para qué quiero tener longevidad? Y sos muy, muy exitoso. No sé, la palabra éxito, te aseguro, todavía sigo sin saber qué es. ¿Y qué querés saber? ¿Dónde está Sofía? En tu corazón. Y la verdad es que la llevo y el resto de mi vida es, como yo te dijera, un tributo permanente por sus enseñanzas, por sus risas, por su legado. Y como te decía, cuando volvimos acá tenía papelitos en todos lados y de las chicas alentándonos a seguir adelante,
con lo único que nos transmitió ella siempre, que es sonreír, sonreír. Que es una de las denominadores comunes de Cass, de lo que se puede llamar la dinastía cercana. Mi mamá sonreía y cuando le hacen la nota de la lista de Schindler, ella trata de conquistar a la persona riéndose y la señora era seria porque le iba a hacer una entrevista y ella le habla así, mi papá también, y los chicos también, y Félix también, que es el chiquito, justo acaba de cumplir 2 añitos. Y entonces lo mejor que podemos hacer es seguir el legado que nos dijo. Si vos me decís que soy en esta película donde están mis padres y están Sofía, yo soy un actor de reparto. Soy una especie de fusible en esto. Trato de entender. No nos cuestionamos cuando las cosas nos salen maravillosamente bien o cuando pasa eso que te pasa a vos y no sabes por qué. No, me tenía que pasar a mí porque yo hice los méritos suficientes para hacerlo. Nos cuestionamos cuando sale distinto y decimos, ¿pero por qué? Y debe haber una razón de ese por qué, que no conocemos. Sé perfectamente, porque lo viví con un montón de experiencias, que hay un campo espiritual que se mantiene, esta ley de desintegración de la materia, que algo se destruya, no pasa a ser energía. El hielo te da frío, se transmite en agua, el agua te puede transmitir energía, puede pasar a ser energía. Hay un montón de cosas que nosotros desconocemos. Son mucho más las cosas que desconocemos de lo que conocemos. Estamos en esta vida transitando sin saber por qué y para qué. Entonces no hay ninguna razón que haga que uno no tenga que seguir disfrutando de cada momento. Yo te aseguro que lo vivido por Sofía, tal vez no lo viví yo, que viví el doble. Yo he vivido el doble de años que ella. Tengo una caja acá. Primero, hablaste un poco del tiempo recién. No es para escracharte, pero esto es la cantidad de años que llevas en esta vida. Pero porque me interesa un concepto que hablas de los años, de vivir los años que faltan. ¿Cómo es ese concepto? 62 años, ¿qué edad tengo? Probablemente la edad que me falte vivir. ¿Y cómo se hace para disfrutar cada de los momentos? Yo jugaba al fútbol, ya duele. Yo tenía una actividad que también empezás a encontrarle otro sentido a la vida. Es el momento de aprender de los jóvenes, como me enseñó Sofía, como me enseña Clara, como me enseña Josefina, como me enseña Violeta en cada momento, la sabiduría que hay. Es un momento donde tenemos que empezar lo que se puede llamar la jubilación, ¿no? El momento de júbilo, donde uno disfruta después de haber hecho tanto esfuerzo. Yo soy lo que se llamaba, o fui, en parte lo que se llamaba un workaholic. Era muy amigo de Fernando Peña. Y Fernando, me acuerdo que yo decía workaholic, y él se mataba de risa. Yo a Fernando le decía, ¿por qué vos decís todas esas cosas que decís sin importante que la gente le cause rechazo? Me dice, mirá, nunca conocí a nadie que lo estuvieran velando y se levantara y dice, me olvidé de decir tal cosa y lo quiero decir. Entonces yo digo, todo el que quiere me escucha, el que quiere no me escucha. Y él vivió intensamente y le pasó algo. El día que falleció yo fui, era en el Palacio Legislativo, y había música y había alegría. Entonces yo le pedí a cierta gente muy cercana a mía que el día que me toque sea un día de mucha alegría, porque disfruté la vida con mucha alegría. Y entonces veo esto y falta, uno podría decir mucho, otro podría decir poco. Pero si decimos un camino ascendente, ese camino ascendente, por lo pronto con esa pendiente ya paró. Y entonces se trata de disfrutar este momento. Soy un privilegiado en la vida. Estoy acá con vos. ¿Sabes que recién hablabas? Me hubiese gustado que fuera 26. Bueno, te lo pongo al revés. Ahí, así te queda, mira. Te hago un regalo que es lo que le regalamos a todos nuestros entrevistados, que es 0800 Don Roach, para que puedas también llevarte este regalo. Recién hablabas de los jóvenes y
Digo, más allá de lo que estás diciendo, me parece que sos alguien que no descansa en sentido de ver todavía por dónde va todo, ¿no? Por dónde es la tendencia. Y eso hace desde, no sé, ponerles unas botas a Tini en su video, a hacer las zapatillas de Babi. ¿Por qué llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y por qué seguís intentando por esos lugares o esos nuevos lugares que recién hablabas de, bueno, desde el streamer o desde quien está en una red social o de, no, la música como hablabas recién, ¿no? Simplemente porque estoy vivo. En el momento en que uno frena, el mundo sigue girando. La revolución tecnológica, y ahora todavía más con todo lo que viene con la inteligencia artificial, hace que uno no se pueda detener en ningún momento. Detenerse sería quedarse en el tiempo, quedarse en el tiempo sería morir. Soy lo que se puede llamar un figón, una persona interesada en todo lo que hay. Y la única forma que sé si algo va a tener éxito es intentándolo. Y soy un observador, como decía mi papá, ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Un diseñador no es un inventor inventa algo de la nada. Un diseñador simplemente observa y elabora cosas con su ADN. Y en ese devenir encontramos temas que tienen que ver con el nuevo consumidor y también los jóvenes nuevos. ¿Sabes lo que me pasó no hace mucho tiempo? Un equipo muy grande que tenemos de Customer Service, un equipo muy grande que tenemos logística, un equipo de diseño, de chicos que se retroalimentan constantemente, y viene un chico que viene a su primer trabajo. Vamos a poner un nombre, Federico. Venía del San Andrés y era su primer trabajo y empieza a trabajar y nosotros lo veíamos medio raro, hablaba raro de San Isidro, con ojitos claros, rubio. Y se empieza a llevar con su equipo de logística y empieza a decir, no, pero yo quiero hacer la entrega en el día, porque si Globo puede entregar en el día una milanesa, yo tengo que entregar los zapatos, ¿por qué la gente tiene que esperar tanto tiempo y tenemos que lograrlo? Y empieza a generarlo, pero eso necesita un desarrollo de IT, de tecnología, y hace el desarrollo de tecnología y en el mes se estaba destacando. Entonces dijimos, la verdad, vamos a ser Fede, necesita un aumento y vamos a al mismo tiempo nombrarlo algo que le va a venir muy bien. Lo vamos a mostrar líder del sector, líder, y le aumentamos el sueldo 2 veces y media, pues se lo merecía. Entonces él está muy contento y pasan 15 días más. Mi oficina es abierta como la tuya. Y entra caminando y se sienta, Ricky, maravilloso, Fede, la verdad, maravilloso vos. El equipo de trabajo único, no sabes, la gente, lo mejor que acá. Qué grande, la verdad que, pero esto lo hiciste vos porque la gente te respeta, innovás, tenés todo, sí, pero acá esto es una maravilla y te quiero agradecer mucho, la verdad que es maravilloso, sí. Contame, Fede, sí. Me voy. Entonces, ¿cómo que te vas, Fede? Sí, me voy. Ah, qué bueno. Y bueno, y contame, ¿cuándo te irías? Hoy es mi último día. Hoy es tu último día, sí. ¿Y la GR de Recursos Humanos sabe? ¿Cómo le voy a contar a ellos antes que a vos? Primero te cuento, mirá si le cuento a ellos y te enterás por ellos de que yo me estoy diciendo, no, primero te cuento a vos, ahora voy a Recursos Humanos y le aviso que me voy. Ajá, ¿y a qué empresa te vas? No, con mi novia decidimos, nos vamos a ir a Europa, vamos a ir a pasear y después, bueno, después veremos, pero la verdad, lo que hiciste vos es maravilloso. Gracias, Ricky, un abrazo, dejarte, un abrazo, y se va. Yo no sabía si cuando le di el abrazo, ahorcarlo, ponerlo un cross de derecha como un cross de izquierda como en el ajedrez, o felicitarlo, y se va. Y me quedo solo. Y pienso, no tendrás razón, Fede. Nosotros que dejamos cada segundo de nuestra vida en el trabajo con la excusa de lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos por nuestros hijos. Nuestros hijos nunca nos pidieron que los abandonemos para ir a laburar 12 horas y que el sábado ir a trabajar porque quiero ir a ordenar lo que estaba. Ir a disfrutar de la vida. No, yo si me voy a ver moda de Estados Unidos, me voy el viernes y vuelvo el lunes, porque yo tengo que estar acá y quiero ser el primero en llegar y el último en irme. Con temas del workaholic que terminan poniéndome 2 stents, yo mirando si el corazón está funcionando o no. Y esa es la nueva generación de gente que decide privilegiar su vida y disfrutar de la vida. Y disfrutar de ser nómades y disfrutar de no tener ninguna atadura y disfrutar de vestirse como quiere, hacer lo que quiere. Y nosotros somos de una generación completamente distinta. Y entonces te tengo que decir,
que tengo cierta envidia. Sí. Esto lo tengo como el anillo que le dan a los campeones de la NBA, ¿no? Digo, en la vida fue demasiado generosa conmigo. Si tuviera que esperar algo, era simplemente, no te digo mucho, darle un beso aquí en este lugar de la mejilla como le gustaba a Sofi. Tuvimos charlas increíbles durante el transcurso de la enfermedad. Lo que más te rompe el corazón es el sufrimiento. No el hecho de la partida, que la partida obviamente es trágica, porque lo único que sabemos el día que nacemos, con total seguridad, es que un día nos vamos a morir. Y eso para mucha gente es una causa de angustia permanente. Para los que emprendemos es saber que tenemos la posibilidad de hacer algo, para que cuando vayamos hayamos hecho un mundo un poco mejor. Ser trascender, ser recordados. Y pensamos ser recordados hasta cuando son 2 generaciones, esto te lo aseguro, lo tengo estudiado. Porque puede ser Pistarini, ser el ministro Pistarini, o Pascual Palazzo, la autopista panamericana. Ni así, todo saben quién era Pistarini y quién era Pascual Palazzo. La calle Carlos Calvo, el actor será Carlos Calvo. Entonces, son 2 generaciones que te pueden recordar. Pero uno hace esto por un tema de pasión interna. Mi padre decía, confieso que he vivido. Y mi padre me trasladó con sus vivencias, con el desarraigo, con lo que vivió en la guerra, con lo que vivió en el comunismo, donde perdieron absolutamente todo, con el viaje a un país que no conocían y con una esposa y una hijita recién nacida, con el trabajo y el pensar distinto. Me forjó de una cosa donde cuando yo escucho que dicen, ¿qué crisis? Digo, no, crisis la que vivieron mi viejo. Esto no es crisis, esto es una situación coyuntural de la cual deberíamos salir. Y para salir necesitaríamos del esfuerzo de esto que estamos teniendo una gran enseñanza de los chicos nuevos, de esta comunidad de streamers, gamers, traperos, youtubers, que cuando alguien lanza algo, todos lo apoyan inmediatamente. Antes, si Enrique Iglesias sacaba un tema, Ricky Martin era capaz de lastimarse la pierna para que hablen de la pierna lastimada y no del tema nuevo. Y hoy, qué grande, llegó el número 1, el único, y se apoyan mutuamente. Y este es un ejemplo inclusive para la clase política, y un ejemplo para nosotros, que sabemos que todos nos va a ir mejor si a todos nos va mejor. Entonces, la verdad que yo soy, como te digo de vuelta, ¿no?, un privilegiado de estar acá. Vos decís que gente que escribe historias. Uno piensa que escribe un libro, un diario todos los días, y ese diario, si lo tengo que pasar, pasa a ser varios tomos. Pero nosotros no hacemos varios tomos. Entonces, bueno, pero vamos, un libro. No es un libro, una novela, no. Estamos para hacer una poesía que sea recordada, que sea fuente de inspiración para el resto, en este momento más que nunca, que haga que la gente se reilusione, que sepa que se puede lograr lo que uno quiera, que depende de uno mismo. Y para ser feliz lo único que falta es la convicción y el deseo de hacer lo posible para ser feliz. Si lo logra, bienvenido, si no, es maravilloso simplemente haberlo buscado. Hay una pregunta que siempre hacemos, es si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Ricky Cercani? ¿Hiciste un recorrido de toda tu vida? Me imagino que por ahí elegirás uno de esos o alguno que no hayas contado. Yo siempre, y lo repetimos siempre, y lo decimos siempre, lo mejor está por venir. Entonces, si yo te dijera que alguno de los momentos, y me siento ahora, digo, y pensé que ese era el momento, y estoy acá. Yo siempre pienso que es el momento que está por venir. Sofía también repetía, ¿no?, que hay 3 momentos. El pasado, una recopilación totalmente subjetiva de distintos momentos ordenados cronológicamente como quiera. El presente, que es la realidad, y el futuro es que simplemente no existe porque todavía no ocurrió. Entonces, a mí me gusta el momento. Si vos me decís, ¿cuándo? Y caja negra.
Te lo tengo que decir, en otro momento era otra cosa, pero hoy sin duda es esto. El poder expresarme en un lugar que lo ve distintas personas que no tienen la menor idea que puede haber un personaje, una persona detrás de lo que puede llamarse una marca frívola. Porque el artista, el pintor o el escultor y el diseñador hacen arte aplicado a algo. Lo que pasa es que es más común ver a un artista sin mirar a cámara, de costado, una foto dramática al lado de su obra, y tal vez el diseñador abrazado a una modelo o a un personaje de la televisión. Pero los dos hacemos arte, con la diferencia que los zapatos que hacemos nosotros tienen que bancarse el uso cotidiano, diario, roce con la calle. Entonces, yo vivo cada momento como único, como único. La última pregunta es, y no te la voy a preguntar, la quedará flotando en el aire, es, ¿qué te preguntarías? Nosotros terminamos cada momento en la empresa con un partido de metegol. Tenemos un metegol que jugamos, así que me preguntaría, ¿por qué no me dijiste cuándo te invito a jugar al metegol con nosotros? ¿No? Es una forma fraternal que tenemos nosotros de terminar, y la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias, Ricky. Placer gigante.